el hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo, Blake. El propósito de la primera parte de este vídeo es mostrar, a través de historias reales, cómo la imaginación crea la realidad. La ciencia avanza mediante hipótesis que se prueban provisionalmente y que luego se aceptan o rechazan según los hechos de la experiencia. La afirmación de que la imaginación crea la realidad no necesita más consideración que la que permite la ciencia. Se demuestra en la práctica. El mundo en que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de imaginación. Para Blake, escribió el profesor Morrison de la Universidad de St. Andrews, el mundo se origina en una actividad divina idéntica a lo que nosotros conocemos como la actividad de la imaginación, siendo su tarea abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre en expansión en el seno de Dios, la imaginación humana. Nada aparece o continúa existiendo por un poder propio. Los acontecimientos ocurren porque actividades imaginarias comparativamente estables los crearon, y continúan existiendo solo mientras reciben ese apoyo. El secreto de la imaginación, escribe Douglas Fawcett, es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico. El poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo residen en la lejana solución de este misterio. Cuando el hombre resuelva el misterio de la imaginación, habrá descubierto el secreto de la causalidad, y es que, imaginar crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que imagina sabe lo que está creando, se da cuenta cada vez más de que el drama de la vida es imaginario, no físico. Toda actividad es en el fondo imaginaria. Una imaginación despierta trabaja con un propósito. Crea y conserva lo deseable y transforma o destruye lo indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son dos poderes en absoluto, sino uno solo. La distinción válida que existe entre los dos aparentes no reside en la sustancia con la que operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Al actuar con alta tensión, un acto imaginal es un hecho objetivo inmediato. Con un nivel bajo, un acto imaginativo se realiza en un proceso temporal. Pero, independientemente de si la imaginación tiene un nivel alto o bajo, es la realidad última, esencialmente no objetiva, de la que surgen los objetos como fantasías repentinas. Hermann Keyserling, Conde, el diario de viaje de un filósofo. Ningún objeto es independiente de la imaginación en algún nivel o niveles. Todo lo que existe en el mundo debe su carácter a la imaginación en uno de sus diversos niveles. La realidad objetiva, escribe Fichte, se produce únicamente a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción de ellos que tendemos a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en que vivimos es un mundo de imaginación, y el hombre, a través de sus actividades imaginativas, crea las realidades y las circunstancias de la vida, esto lo hace consciente o inconscientemente. Los hombres prestan muy poca atención a este don inestimable, la imaginación humana, y un don es prácticamente inexistente a menos que haya una posesión consciente de él y una disposición a usarlo. Todos los hombres poseen el poder de crear la realidad, pero este poder duerme como si estuviera muerto cuando no se lo ejerce conscientemente. Los hombres viven en el corazón mismo de la creación, la imaginación humana, pero no son más sabios por lo que allí ocurre. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginativas del hombre, por lo tanto, el individuo que puede convocar a voluntad cualquier actividad imaginativa que le plazca y para quien las visiones de su imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, es dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginativa del hombre en su marcha creativa. Imaginar es el poder creativo no solo del poeta, el artista, el actor y el orador, sino del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Su abuso en la creación desenfrenada de imágenes desagradables es obvio, pero su abuso en la represión indebida engendra una esterilidad que priva al hombre de la riqueza real de la experiencia. Imaginar soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es la solución continua de un problema continuamente sintético. La imaginación crea acontecimientos. El mundo, creado a partir de la imaginación de los hombres, comprende innumerables creencias en pugna, por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático.
Los acontecimientos de hoy están destinados a perturbar el orden establecido de ayer. Los hombres y mujeres imaginativos invariablemente perturban una paz mental preexistente. No te inclines ante el dictado de los hechos y aceptes la vida sobre la base del mundo exterior. Afirma la supremacía de tus actos imaginarios sobre los hechos y somete todas las cosas a ellos. Aférrate a tu ideal en tu imaginación. Nada puede quitártelo, excepto tu insistencia en imaginarlo hecho realidad. Imagina solo estados que tengan valor o sean prometedores. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar la actividad imaginaria es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio externo hasta que haya primero un cambio imaginario. Todo lo que haces, sin ir acompañado de un cambio imaginario, no es más que un inútil reajuste de superficies. Imaginar el deseo cumplido produce una unión con ese estado, y durante esa unión te comportas de acuerdo con tu cambio imaginativo. Esto te muestra que un cambio imaginativo dará como resultado un cambio de conducta. Sin embargo, tus alteraciones imaginarias ordinarias a medida que pasas de un estado a otro no son transformaciones porque cada una de ellas es rápidamente sucedida por otra en la dirección inversa. Pero cuando un estado se vuelve tan estable como para convertirse en tu humor constante, tu actitud habitual, entonces ese estado habitual define tu carácter y es una verdadera transformación. ¿Cómo se hace? Abandonándose a sí mismo. Ese es el secreto. Debe abandonarse mentalmente a su deseo cumplido en su amor por ese estado y, al hacerlo, vivir en el nuevo estado y ya no en el viejo. No puedes comprometerte con lo que no amas, así que el secreto del autoenvío es la fe, más el amor. La fe es creer en lo increíble. Comprométete con el sentimiento del deseo cumplido, con la fe de que ese acto de encargo se convertirá en realidad. Y debe convertirse en realidad porque la imaginación crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora. Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes proporcionadas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas como deberían ser, construyendo su mundo a partir de los generosos sueños de la fantasía. En la procesión de imágenes, las que priman, naturalmente, son las de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen. No difiere en su naturaleza de una imagen del recuerdo o de la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea tan objetivamente real es la imaginación del individuo que funciona en ella y piensa a partir de ella, mientras que, en una imagen del recuerdo o de un deseo, la imaginación del individuo no funciona en ella ni piensa a partir de ella, sino que funciona a partir de ella y piensa en ella. Si pudieras entrar en la imagen de tu imaginación, sabrías lo que es ser creativamente transformador. Entonces realizarías tu deseo y serías feliz. Toda imagen puede encarnarse. Pero a menos que tú mismo entres en la imagen y pienses desde ella, es incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la locura esperar que el deseo se haga realidad con el simple paso del tiempo. Aquello que requiere de la imaginación para producir su efecto, obviamente no puede efectuarse sin esa ocupación. No se puede estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es una sensación espiritual. Introduce la imagen del deseo cumplido, luego dale intensidad sensorial y matices de realidad, actuando mentalmente como lo harías si fuera un hecho físico. Esto es lo que quiero decir con sensación espiritual. Imagina que tienes una rosa en la mano. Huele. ¿Percibes el olor de las rosas? Bueno, si la rosa no está ahí, ¿por qué su fragancia está en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, a través de la vista, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto imaginativos, puedes darle a la imagen viveza sensorial. Si haces esto, todas las cosas conspirarán para ayudarte en tu cosecha y, tras reflexionar, verás cuán sutiles fueron los hilos que te llevaron a tu objetivo. Nunca podrías haber ideado los medios que tu actividad imaginaria empleó para lograr su objetivo. Si anhelas escapar de tu actual fijación sensorial, transformar tu vida actual en un sueño de lo que bien podría ser, solo necesitas imaginar que ya eres lo que quieres ser y sentirte como esperarías sentirte en tales circunstancias. Como la fantasía de un niño que está rehaciendo el mundo a su manera, crea tu mundo a partir de puros sueños de la fantasía. Entra mentalmente en tu sueño, haz mentalmente lo que harías si fuera físicamente cierto.
Descubrirás que los sueños no los hacen realidad los ricos, sino los imaginativos. Nada se interpone entre usted y la realización de sus sueños, excepto los hechos, y los hechos son creaciones de la imaginación. Si cambia su imaginación, cambiará los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que se han conservado y que todavía funcionan por debajo del umbral de su mente superficial. Para él es simplemente historia. Para él parece inalterable, un pasado muerto y firmemente fijado. Pero para sí misma, está viva. Es parte de la era viva. No puede dejar atrás los errores del pasado, porque nada desaparece. Todo lo que ha sido sigue existiendo. El pasado sigue existiendo y da, y sigue dando, sus resultados. El hombre debe volver a la memoria, buscar y destruir las causas del mal, por muy lejos que estén. Es ir al pasado y reproducir en la imaginación una escena del pasado tal como debió haberse representado la primera vez, lo llamo revisión, y la revisión da como resultado la derogación. Cambiar tu vida significa cambiar el pasado. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman toda la estructura del hombre, llevan consigo todo su contenido. Cualquier alteración del contenido supondrá una alteración en el presente y en el futuro. Viva con nobleza, de modo que su mente pueda almacenar un pasado digno de recordar. Si no lo hace, recuerde que el primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Si el pasado se recrea en el presente, también el pasado revisado se recreará en el presente, o de lo contrario la afirmación aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18 es una mentira. Y no es mentira. El objetivo del comentario que sigue, que se divide en historias, es unir lo más brevemente posible los temas distintos, pero nunca desconectados, de los 14 capítulos en los que he dividido la primera parte de este vídeo. Espero que sirva como hilo de pensamiento coherente que una el conjunto para demostrar lo que afirma. Imaginar crea la realidad. Afirmar esto es fácil, pero demostrarlo en la experiencia de otros es mucho más difícil. El objetivo de este vídeo es animarle a utilizar la ley de manera constructiva en su propia vida. Siguiente capítulo. Dios mío, hoy he oído que nadie construye una morada majestuosa, sino aquel que tiene la intención de habitarla. ¿Qué casa más majestuosa ha habido o puede haber que la del hombre, cuya creación está en decadencia? George Herbert. Ojalá fuera así en el caso de los nobles sueños del hombre, pero, por desgracia, la construcción perpetua y la ocupación diferida son un defecto común del hombre. ¿Por qué construir una morada majestuosa, a menos que se tenga la intención de habitar en ella? ¿Por qué construir una casa de ensueño y no habitar en ella? Este es el secreto de quienes permanecen despiertos en la cama mientras sueñan cosas que son ciertas. No saben cómo vivir en sus sueños hasta que, de hecho, lo hacen. El hombre, por medio de un sueño controlado y despierto, puede predeterminar su futuro. Esa actividad imaginaria, de vivir, en el sentimiento del deseo cumplido, conduce al hombre a través de un puente de incidentes hacia el cumplimiento del sueño. Si vivimos en el sueño, pensando desde él y no sobre él, entonces el poder creativo de la imaginación responderá a nuestra fantasía aventurera, y el deseo cumplido nos alcanzará y nos llevará. Inopinadamente. El hombre es todo imaginación, por lo tanto, el hombre debe estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. Lo más importante es darse cuenta de que la imaginación no es algo ligado a los sentidos ni encerrado dentro del límite espacial del cuerpo. Aunque el hombre se desplaza en el espacio mediante el movimiento de su cuerpo físico, no necesita estar tan limitado. Puede moverse mediante un cambio en lo que percibe. Por real que sea la escena que ve, el hombre puede contemplar una que nunca antes ha presenciado. Siempre puede remover la montaña si ésta trastorna su concepto de lo que debería ser la vida. Esta capacidad de pasar, mentalmente de las cosas como son a las cosas como deberían ser es uno de los descubrimientos más importantes que puede hacer el hombre. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los acontecimientos observados, pasando de un éxito a otro a través de una serie de transformaciones mentales de la naturaleza, de los demás y de sí mismo. Durante muchos años un médico y su esposa soñaron con su magnífica morada, pero no fue hasta que la habitaron imaginariamente que lo manifestaron.
Esta es su historia. Hace unos 15 años, la señora M y yo compramos un terreno en el que construimos un edificio de 2 pisos que albergaría nuestra oficina y sala de estar. Dejamos un amplio espacio en el terreno para un edificio de apartamentos, siempre y cuando nuestras finanzas lo permitieran. Todos esos años estuvimos ocupados pagando nuestra hipoteca, y al final de ese tiempo no teníamos dinero para el edificio adicional que todavía deseábamos tanto. Era cierto que teníamos una amplia cuenta de ahorros, que significaba seguridad para nuestro negocio, pero usar cualquier parte de ella para un nuevo edificio sería poner en peligro esa seguridad. Pero ahora tu enseñanza despertó un nuevo concepto, diciéndonos audazmente que podríamos tener lo que más deseábamos mediante el uso controlado de nuestra imaginación y que hacer realidad un deseo se hacía más convincente sin dinero. Decidimos ponerlo a prueba para olvidarnos del dinero y concentrar nuestra atención en lo que más deseábamos en este mundo, el nuevo edificio de apartamentos. Con este principio en mente, construimos mentalmente el nuevo edificio tal como lo queríamos, dibujando planos físicos para poder formular mejor nuestra imagen mental de la estructura terminada. Sin olvidarnos nunca de pensar desde el final, en nuestro caso, el edificio terminado y ocupado, hicimos muchos viajes imaginarios por nuestro edificio de apartamentos, alquilando las unidades a inquilinos imaginarios, examinando en detalle cada habitación y disfrutando del sentimiento de orgullo cuando nuestros amigos nos felicitaron por la planificación única. Incorporamos a nuestra escena imaginaria a una amiga en particular, la llamaré señora X, una señora a la que no habíamos visto durante algún tiempo porque nos había abandonado socialmente, creyendo que éramos un poco peculiares en nuestra nueva forma de pensar. En nuestra escena imaginaria, la llevamos a recorrer el edificio y le preguntamos qué le parecía. Al escuchar su voz claramente, nos respondió: «Doctor, creo que es hermoso». Un día, mientras hablábamos de nuestro edificio, mi esposa mencionó a un contratista que había construido varios edificios de apartamentos en nuestro vecindario. Lo conocíamos solo por el nombre que aparecía en los carteles junto a los edificios en construcción. Pero al darnos cuenta de que si al final íbamos a vivir, no, necesitaríamos un contratista, rápidamente olvidamos ese aspecto. Continuando con estos períodos de imaginación diaria durante varias semanas, ambos sentimos que ahora estábamos fusionados con nuestro deseo y que al final habíamos estado viviendo con éxito. Un día, un desconocido entró en nuestra oficina y se identificó como el contratista cuyo nombre había mencionado mi esposa semanas antes. En tono de disculpa, dijo: «No sé por qué me detuve aquí. Normalmente no voy a ver a la gente, pero la gente viene a verme a mí». Explicó que pasaba por nuestra oficina a menudo y se preguntaba por qué no había un edificio de apartamentos en el lote de la esquina. Le aseguramos que nos gustaría mucho tener un edificio así allí, pero que no teníamos dinero para invertir en el proyecto, ni siquiera los pocos cientos de dólares que se necesitarían para los planos. Nuestra respuesta negativa no lo desconcertó y, aparentemente obligado, comenzó a pensar y diseñar formas y medios para llevar a cabo el trabajo, sin que se lo pidiéramos ni lo alentáramos. Olvidando el incidente, nos sorprendimos bastante cuando unos días después este hombre llamó para informarnos que los planos estaban completos y que el edificio propuesto nos costaría $30,000. Le agradecimos cortésmente y no hicimos absolutamente nada. Sabíamos que habíamos estado viviendo imaginativamente al final de un edificio terminado y que la imaginación ensamblaría ese edificio perfectamente sin ningún exterior. Por eso no nos sorprendió que el contratista volviera a llamar al día siguiente para decirnos que había encontrado en sus archivos un conjunto de planos que se ajustaban perfectamente a nuestras necesidades con pocas modificaciones. Nos informaron de que esto nos ahorraría los honorarios del arquitecto por los nuevos planos. Le volvimos a agradecer y seguimos sin hacer nada. Los pensadores lógicos insistirían en que una respuesta tan negativa de los clientes potenciales pondría fin al asunto por completo. En cambio, 2 días después, el contratista volvió a llamar con la noticia de que había localizado una empresa financiera dispuesta a cubrir el préstamo necesario con la excepción de unos pocos miles de dólares. Parece increíble, pero seguimos sin hacer nada. Porque, recuerden, para nosotros este edificio fue terminado y alquilado, y en nuestra imaginación no habíamos puesto un solo centavo en su construcción.
El resto de esta historia se lee como una secuela de Alicia en el País de las Maravillas, ya que el contratista vino a nuestra oficina al día siguiente y dijo, como si nos estuviera haciendo un regalo: ustedes van a tener ese nuevo edificio de todos modos. He decidido financiar el resto del préstamo yo mismo. Si les parece bien, haré que mi abogado redacte los documentos y ustedes podrán pagarme con las ganancias netas de los alquileres. Esta vez sí hicimos algo. Firmamos los papeles y la construcción comenzó de inmediato. La mayoría de las unidades de apartamentos se alquilaron antes de la finalización, y todas menos una estaban ocupadas el día de la finalización. Estábamos tan emocionados por los eventos aparentemente milagrosos de los últimos meses que por un tiempo no entendimos este aparente defecto en nuestra imagen imaginaria. Pero sabiendo lo que ya habíamos logrado mediante el poder de la imaginación, inmediatamente concebimos otra escena imaginaria y en ella, esta vez, en lugar de mostrarle a la fiesta la unidad y escuchar las palabras "lo tomaremos", nosotros mismos en la imaginación visitamos a los inquilinos que ya se habían mudado a ese apartamento. Les permitimos que nos mostraran las habitaciones y escuchamos sus comentarios complácidos y satisfechos. 3 días después, ese apartamento estaba alquilado. Nuestro drama imaginario original se había objetivado en cada detalle, salvo en uno, y ese se hizo realidad cuando, un mes después, nuestra amiga, la señora X, nos sorprendió con una visita largamente esperada, expresando su deseo de ver nuestro nuevo edificio. Con mucho gusto la acompañamos y, al final de la visita, la escuchamos decir la frase que habíamos escuchado en nuestra imaginación tantas semanas antes, mientras enfatizaba cada palabra: doctor, creo que es hermoso. Nuestro sueño de 15 años se hizo realidad. Y ahora sabemos que podría haberse hecho realidad en cualquier momento durante esos 15 años si hubiéramos conocido el secreto de imaginar y cómo vivir en el final del deseo. Pero ahora se ha hecho realidad. Nuestro gran deseo se ha hecho realidad y no hemos invertido ni un céntimo de nuestro dinero en ello. Dr. M. A través de un sueño controlado y despierto, el doctor y su esposa crearon la realidad. Aprendieron a vivir en la casa de sus sueños como, de hecho, lo hacen ahora. Aunque la ayuda aparentemente vino desde afuera, el curso de los acontecimientos estuvo determinado en última instancia por la actividad imaginaria del doctor y su esposa. Los participantes se vieron atraídos a su drama imaginario porque era dramáticamente necesario que así fuera. Su estructura imaginaria lo exigía. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan entre sí. Perky Bysshe Shelley, la filosofía del amor. La siguiente historia ilustra la forma en que una dama preparó su majestuosa morada durmiendo en ella imaginativamente, o habitando allí. Hace unos meses, mi marido decidió poner nuestra casa a la venta. El objetivo principal de la mudanza, que habíamos discutido muchas veces, era encontrar una casa lo suficientemente grande para nosotras dos, mi madre y mi tía, además de 10 gatos, 3 perros y un periquito. Créanlo o no, la mudanza contemplada fue idea de mi marido, ya que amaba a mi madre y a mi tía y dijo que yo estaba en su casa la mayor parte del tiempo de todos modos, así que ¿por qué no vivir juntos y pagar una sola factura de impuestos? Me gustó muchísimo la idea, pero sabía que esta nueva casa tendría que ser algo muy especial en tamaño, ubicación y disposición, ya que insistí en la privacidad para todos los involucrados. En ese momento no sabía si vender o no nuestra casa actual, pero no discutí, porque sabía muy bien por experiencia que nuestra casa nunca se vendería hasta que dejara de dormir en ella. 2 meses y 4 o 5 agentes inmobiliarios después, mi marido había abandonado la venta de nuestra casa y también los agentes. En ese momento, me había convencido de que ahora quería el cambio, así que durante 4 noches, en mi imaginación, dormí en el tipo de casa que me gustaría tener. El quinto día, mi marido tenía una cita en la casa de un amigo y, mientras estaba allí, conoció a un extraño que casualmente estaba buscando una casa en las colinas. Por supuesto, lo llevaron rápidamente a ver nuestra casa, por la que pasó una vez y dijo: la compraré. Esto no nos hizo muy populares entre los agentes, pero a mí me pareció bien, ya que estaba feliz de mantener la comisión del agente en la familia. Nos mudamos en 10 días y nos quedamos con mi madre mientras buscábamos nuestro nuevo hogar. Les contamos nuestros requisitos a todos los agentes de Sunset Strip, porque no me mudaría de la zona, y todos, sin excepción, nos dijeron que estábamos locos.
Dijeron que era completamente imposible encontrar una casa antigua de estilo inglés con 2 salas de estar independientes, apartamentos separados, una biblioteca y construida sobre un montículo plano con suficiente espacio en el suelo para colocar una cerca para perros grandes, y ubicada en una zona en particular. Cuando les dijimos el precio que pagaríamos por esta casa, simplemente se pusieron tristes. Dije que eso no era todo lo que queríamos. Queríamos paneles de madera en toda la casa, una enorme chimenea, una vista magnífica y aislamiento, nada de vecinos cercanos, por favor. En ese momento, la gente se reiría y me recordaría que no existía esa casa, pero que si la hubiera, se darían cuenta 5 veces. Lo que estábamos dispuestos a pagar. Pero yo sabía que existía una casa así, porque mi imaginación había estado durmiendo en ella, y si yo soy mi imaginación, entonces había estado durmiendo en ella. En la segunda semana ya habíamos agotado 5 oficinas inmobiliarias, y el señor de la sexta oficina parecía un poco loco cuando uno de sus socios, que no había hablado hasta entonces, le dijo: ¿por qué no les enseñas la propiedad en Kings Road? Un tercer socio de la oficina se rió amargamente y dijo: esa propiedad ni siquiera está catalogada. Y además, la anciana te echaría de la propiedad. Ella tiene 2 acres allí y sabes que no los dividiría. Bueno, no sabía que no compartiría, pero el nombre de la calle despertó mi interés, ya que esa zona en particular me gustaba más que todas. Así que pregunté por qué no echar un vistazo de todos modos, para reírnos un poco. Mientras conducíamos por la calle y nos desviamos hacia un camino privado, nos acercamos a una gran casa de 2 pisos construida con madera de secuoya y ladrillo, de apariencia inglesa, rodeada de árboles altos y situada sola y distante en su propio montículo, contemplando la ciudad desde todas sus numerosas ventanas. Sentí una emoción peculiar cuando caminamos hacia la puerta principal y fuimos recibidos por una mujer encantadora que amablemente nos invitó a entrar. No creo que haya respirado durante el siguiente minuto o 2, porque había entrado en la habitación más exquisita que jamás había visto. Las paredes de madera maciza de secuoya y el ladrillo de una gran chimenea se elevaban hasta una altura de 8,5 metros y terminaban en un techo arqueado unido por enormes vigas de secuoya. La habitación parecía sacada de Dickens, y casi podía oír a los villancicos cantando en el balcón del comedor de arriba, que daba a la sala de estar. Un gran ventanal de estilo catedral ofrecía una vista del cielo, las montañas y la ciudad a lo lejos, y las hermosas paredes de secuoya vieja brillaban a la luz del sol. Nos mostraron un espacioso apartamento en el piso inferior con biblioteca conectada, entrada independiente y patio independiente. 2 escaleras conducían hacia arriba a un largo pasillo que daba a 2 dormitorios y baños separados, y al final del pasillo había, sí, una segunda sala de estar, que daba a un segundo patio protegido por árboles y una cerca de secuoya. Construida sobre 2 acres de terrenos bellamente ajardinados, comencé a entender lo que el agente había querido decir cuando dijo que no se separaría, ya que en un acre había una gran piscina y una caseta de piscina completamente separadas de la casa principal, pero que sin duda pertenecían a ella. De hecho, parecía una situación imposible, ya que no queríamos 2 acres de propiedad altamente gravable más una piscina a una cuadra de la casa. Antes de irme, caminé por esa magnífica sala de estar, subiendo una vez más las escaleras hacia el balcón del comedor. Me di vuelta y miré hacia abajo y vi a mi esposo de pie junto a la chimenea, con la pipa en la mano, con una expresión de perfecta satisfacción en su rostro. Puse mis manos en la barandilla del balcón y lo observé por un momento. Cuando regresamos a la oficina de bienes raíces, los 3 agentes estaban listos para cerrar el trato por el día, pero mi esposo los detuvo diciendo: hagámosle una oferta de todos modos. Tal vez ella divida la propiedad. ¿Qué podemos perder? Un agente salió de la oficina sin decir palabra. Otro dijo: la idea es ridícula. El agente con el que habíamos hablado originalmente dijo: olvídalo. Es una quimera. Mi esposo dijo: no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No se enoja fácilmente, pero cuando lo hace, no hay criatura más testaruda en la tierra. Ahora estaba molesto. Se sentó, golpeó su mano sobre un escritorio y rugió: es su negocio presentar ofertas, ¿no? Estuvieron de acuerdo en que así era y finalmente prometieron presentar nuestra oferta por la propiedad.
Nos fuimos y esa noche, en mi imaginación, me paré en el balcón del comedor y miré a mi esposo de pie junto a la chimenea. Él me miró y me dijo, bueno, cariño, ¿qué te parece nuestro nuevo hogar? Le dije, me encanta. Seguí viendo esa hermosa habitación y a mi esposo en ella y sentí la barandilla del balcón agarrada en mis manos hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, mientras cenábamos en casa de mi madre, sonó el teléfono y el agente, con voz incrédula, me informó que acabábamos de comprar una casa. El propietario había dividido la propiedad por la mitad, dándonos la casa y el acre en el que se encontraba por el precio que le ofrecimos. JRB. Los soñadores a menudo permanecen despiertos en la cama, mientras sueñan cosas que son verdaderas. Aprox. William Shakespeare, Romeo y Julieta. Hay que adoptar el camino de la imaginación o el camino de los sentidos. No es posible ningún compromiso ni neutralidad. El que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30, Lucas 11:23. Cuando el hombre finalmente se identifica con su imaginación en lugar de con sus sentidos, por fin ha descubierto el núcleo de la realidad. Los autodenominados realistas me han advertido a menudo que el hombre nunca realizará su sueño imaginando simplemente que ya está aquí. Sin embargo, el hombre puede realizar su sueño simplemente imaginando que ya está aquí. Esto es exactamente lo que prueba esta colección de historias. Si los hombres estuvieran dispuestos a vivir imaginativamente en el sentimiento del deseo cumplido, avanzando confiadamente en su sueño despierto controlado, entonces el poder de imaginar respondería a su fantasía aventurera y el deseo cumplido irrumpiría en ellos y los tomaría por sorpresa. Nada es más continuamente maravilloso que las cosas que le suceden cada día al hombre con la imaginación suficientemente despierta para darse cuenta de su maravilla. Observa tus actividades imaginarias. Imagina algo mejor que lo que conoces y crea un mundo mejor para ti y para los demás. Vive como si el deseo se hubiera cumplido, aunque todavía esté por llegar, y acortarás el tiempo de espera. El mundo es imaginario, no mecanicista. Los actos imaginarios, no el destino ciego, determinan el curso de la historia.